Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Un abrazo con el calor de julio, de las fiestas de julio. Sé que en La Paz estamos de festejo, así es que no puedo dejar de enviar este abrazo. Queremos hablar hoy día de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, relaciones que han tomado un nuevo giro desde la llegada al poder de Rodrigo Paz. Y les cuento que hace exactamente un mes ha asumido funciones el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en la embajada en Bolivia. Él es Eric Martini. Y en su primera entrevista con un medio boliviano está aquí en nuestro estudio con Sin Maquillaje. Bienvenido, señor Eric Martini. Mil gracias, Mary, por esta oportunidad de hablar contigo y con el pueblo boliviano. Bueno, es para nosotros un gusto y quiero preguntarle cómo le ha sentado la paz en este primer mes. ¿La altura le ha pasado alguna factura de salud? ¿Se ha sentido incómodo? ¿Cómo está? Excelente, y era una sorpresa que llegué y pasé unos 2 días con algunas dificultades que todos tenemos cuando estamos entrando en una altura como La Paz. Pero gracias a Dios y gracias a la recepción que he recibido en La Paz, siento muy bien y muy cómodo. Gracias. Bueno, sí, lo hemos visto bien recibido y usted también ha sido un anfitrión muy bueno durante la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos. Ah, sí, gracias. No, era excelente. Y también, realmente, en primer lugar, es nuestra fiesta de 250 años. Y entonces teníamos que tener una fiesta muy grande. Y realmente esto era un señal también, Ujú. que por primera vez en muchos años teníamos la presencia de ministros como invitados a nuestra fiesta, inclusive el canciller señor Aramayo. Entonces, esta fiesta era un éxito para nosotros y una muestra de cómo ha cambiado las relaciones con los Estados Unidos y Bolivia por lo positivo. Ujú. ¿Cómo calificaría usted el momento actual de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos? Hoy en día, nuestras relaciones, yo puedo decir, son los mejores que hemos tenido en muchos años. Eh, el gobierno de Rodrigo Paz, que nosotros apoyamos, es un gobierno con que nosotros queremos trabajar, queremos apoyar. Y realmente su gobierno era legítimamente elegido por el pueblo boliviano. Entonces, por eso nosotros estamos coordinando bajo el principio de soberanía y cooperación para entregar y también apoyar los beneficios de una nueva relación con los Estados Unidos al pueblo boliviano. Justamente en esa recepción, el canciller Aramayo dijo que va a trabajar para que este mismo año se produzca el intercambio de embajadores, algo que no sucede desde el año 2008, es decir, 18 años sin intercambio de embajadores. ¿Usted cree que ese plazo es real? ¿Considera que va a haber ese intercambio de embajadores hasta fin de año? Esperemos que sí, pero tengo que decir también para nosotros en nuestro sistema, nombramiento de un embajador es puramente dentro del cargo del señor presidente Trump. Entonces, no puedo decir mucho, pero sería excelente para nuestras relaciones y también nuestro Senado tiene que aprobar un embajador para que venga a Bolivia. Pero por mi parte personal, espero que venga un embajador de los Estados Unidos y espero que también un embajador boliviano llegue a Washington, porque Ujú. estamos en un momento bueno. ¿Podría ser usted mismo o tienen que nombrar uno diferente? No sé, no se sabe. Vamos a ver. Estoy queriendo hacer futurología aquí, ¿no? Sí. Bueno, señor Martini, ¿cómo han afectado a las relaciones bilaterales la ausencia de embajadores entre ambos países? ¿Cómo han sido las relaciones durante estos 18 años? Siempre decimos en mi servicio extranjero que sí se puede tener una misión, ¿verdad? Y podemos hacer muchas cosas y lo vamos a hacer también. Por ejemplo, aquí hemos ya firmado una carta de acuerdo con el gobierno del presidente Rodrigo Paz para brindar
asistencia técnica y equipamientos en el campo, en el eje de seguridad, que vale como $20 millones. Y esto es algo significativo que podemos hacer para apoyar el gobierno de presidente Paz y promover la seguridad en Bolivia. Pero siempre decimos que es mejor tener un embajador aprobado por el Senado, porque eso tiene el carácter de una misión de embajadores. Entonces sería bueno, pero todavía podemos apoyar en lo que podamos como misión profesional también. Bueno, algo que sucedió después del 2008, cuando Evo Morales expulsó al embajador Goldberg y también a la DEA, ha sucedido que USAID también se ha ido del país, ¿no? Quisiera saber si es que va a regresar la cooperación estadounidense por esa vía o por qué vía se va a canalizar. Sí, ya está viniendo. De que tenemos la presencia de Rodrigo Paz en su cargo, en su mandato, nosotros en Washington empezamos a pensar en cómo podemos restablecer esta relación profunda que teníamos antes. Ya mencioné esta carta de acuerdo que tenemos con Bolivia en la eje de seguridad. Nosotros también estamos buscando la manera en traer más asistencia técnica y más asistencia humanitaria para también apoyar en lo económico, en la prosperidad, para apoyar al presidente Paz, ofrecer estas oportunidades económicas a Bolivia. Y especialmente yo quiero destacar que estamos muy interesados en abrir Bolivia a la inversión extranjera, con que nosotros, Estados Unidos, podemos competir con las demás empresas extranjeras para profundizar estas oportunidades económicas. Por ejemplo, tuvimos interés de Starlink en Bolivia y también convencimos al gobierno a brindar una licencia para que opere Starlink, y Starlink va a venir y va a ofrecer una oportunidad para especialmente lugares rurales tener el beneficio del Internet. Ese es un ejemplo pequeño en que nosotros podemos atraer empresas americanas para el beneficio del pueblo boliviano. ¿Ustedes esperan algún cambio en la regulación, en las leyes bolivianas para que estas inversiones puedan llegar a Bolivia? Seguramente. El presidente Paz heredó una economía un poco difícil, ¿verdad? Entonces, él ha dicho muchas veces, y nosotros estamos de acuerdo completamente, que necesitamos algunos cambios para que atraigan inversión extranjera. Y esos cambios serían por el beneficio del pueblo boliviano, como el ejemplo que ya expliqué. Pero también lo que queremos hacer es abrir la economía para también aumentar esas oportunidades económicas, precisamente lo que ha dicho el presidente Paz. Estamos aquí para apoyar. Y bueno, en el plano de la cooperación están estos $20 millones que ya se han anunciado para la lucha contra las drogas. Sobre esa materia, ¿cuál va a ser el papel de Estados Unidos en Bolivia? En el pasado, el papel de Estados Unidos ha sido determinante en el sentido de la participación de la DEA, pero no solo eso, sino hay documentada la historia en sentido de que Estados Unidos incluso sugería nombres de zares antidrogas en Bolivia. Entonces, quisiera saber cuál va a ser el papel de Estados Unidos en la materia antidrogas a partir de esta cooperación. El papel es apoyo y cooperación bajo el principio de soberanía de Bolivia. Entonces, por ejemplo, sí tuvimos la DEA antes y estamos interesados en cooperar en materia de las fuerzas del orden también, siempre a la invitación del gobierno del señor presidente Paz. Entonces, estamos buscando estas maneras en pura cooperación, en las fuerzas del orden, investigaciones y todo esto, pero también en lo que podamos brindar, como le conté, servicios técnicos, equipamientos como chalecos antibalas, también hemos donado gases
no puedo decir, lacrimógenas. Está Esta es una perfecto. palabra difícil para alguien que ha llegado hace 4 semanas. Pero cosas así que podemos brindar para también siempre brindar la seguridad. Como dijo el secretario Rubio, somos vecinos y él tiene un enfoque en Latinoamérica que nunca he visto en mis 25 años de servicio extranjero en los Estados Unidos. Y lo que queremos son vecinos seguros que tienen la seguridad y queremos apoyar en este eje también. ¿Están preocupados por el crecimiento de las plantaciones de coca? ¿Van a impulsar erradicación Claro. de plantaciones? Estamos muy preocupados. Porque de la coca viene la cocaína, ¿verdad? Ujú. Y eso es malo para Bolivia y es malo para mi país también. Estadounidenses, tanto a los bolivianos. Yo vengo de Guayaquil recientemente. Entonces yo he visto en Ecuador, lamentablemente Ecuador era un país de paz. No tenía esos problemas criminales y ahora en unos pocos años, como ha dicho el presidente Noboa, los narcoterroristas han entrado a Ecuador Ujú. y es difícil ver que la gente y el pueblo ecuatoriano está sufriendo y eso es lo que no queremos pasar aquí ¿Creen en que pueda Bolivia. pasar en Bolivia? La cantidad de coca sí es preocupante en Bolivia, seguro. Y también hemos visto que, no es como Ecuador, pero hemos visto que día a día hay indicaciones que tenemos que hacer más para apoyar el gobierno del presidente Paz. Eso en materia de coca y en materia de interdicción al narcotráfico. En el último tiempo se han detenido varias figuras, peces gordos del narcotráfico, entre ellos Sebastián Marcet. ¿Usted cree que Bolivia se está convirtiendo en un refugio de narcos internacionales? Eh, lo que queremos es que eso no pase, ¿verdad? Entonces es difícil decir ahorita estamos entrando en todo con la cooperación del gobierno para ver qué exactamente tenemos que enfrentar, qué podemos brindar para evitar esas circunstancias para Bolivia. Pero sí, lo que tenemos que hacer es en cualquier manera apoyar al gobierno del presidente Paz bajo su supervisión y bajo su invitación. Entendemos, señor Martini, que la DEA ya está operando en Bolivia, pero ¿qué pasa con el escudo de las Américas? ¿Cómo se expresa en esta lucha contra las drogas y el terrorismo? El escudo de las Américas era creado para unir países bajo esa expresión que sí queremos como vecinos tener una seguridad mejor, ¿verdad? Entonces los países con voluntad pueden entrar a este organigrama, este marco, este acuerdo, pues. Ujú. Y también voluntad político, más que todo, para tener la responsabilidad de proteger sus pueblos y para también trabajar con los Estados Unidos para esta meta. Ujú. Hablemos del apoyo de Estados Unidos a Bolivia en el marco de los conflictos, en el marco de la inestabilidad. Hay que recordar que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que las protestas estarían impulsadas por grupos narcoterroristas, ha dicho que no van a tolerar narcotraficantes. ¿Ustedes tienen alguna prueba de dirigentes que han impulsado los bloqueos en Bolivia de que estén involucrados en esta materia? Estamos preocupantes a nivel global Ya. sobre la violencia política y por eso tenemos una conferencia en los Estados Unidos que va a entrar en estos días que entran para platicar sobre este fenómeno, que sí hay una cantidad de violencia política y tenemos que discutir las maneras en que nosotros podemos enfrentarlo. Y lo que yo he visto aquí en Bolivia, por mi parte, es yo aplaudo al presidente Paz por sufrir 53 días de dificultades aquí y no enfrentar esas dificultades con violencia. Él siempre ha dicho que quiero diálogo
Y a través del diálogo salimos nosotros de esta crisis aquí en Bolivia. Y eso es lo que nosotros, una vez más, siempre he dicho eso, queremos apoyar este proceso para que el presidente Paz pueda gobernar, ¿verdad? Solo habían 8 meses y había esta crisis y ahora el presidente Paz tiene buenos planes y nosotros vamos a apoyarlo para que pueda gobernar, para cosechar algunos resultados para el pueblo boliviano. Bueno, en este marco de la conflictividad ha habido un factor muy importante que se llama Evo Morales y que está en el Chapare con una acusación, una orden de captura. Quisiera saber cuál es su visión sobre el papel que juega Evo Morales en la conflictividad y saber si es que cuando ustedes hablan de narcoterrorismo se refieren a él. Pues en cuanto a Evo Morales, todavía estos son investigaciones internas a Bolivia. Entonces, yo sé que hay cargas y que hay investigaciones y yo no me gustaría comentar sobre esas cosas internas ahorita. Solo quise repetir que nosotros estamos opuestos a cualquier tipo de violencia política que quiere enfrentar a un presidente legítimamente elegido por 1%, creo que fue 45 a 55%, un margen excelente. Y lo que queremos es que él pueda gobernar ahorita. Entonces, si hay actores que están enfrentando con violencia, eso sería, estamos opuestos a esto. También, claro, estamos completamente opuestos al narcoterrorismo en cualquier forma. Y esto exactamente sí, yo puedo comprometerme y mi gobierno para a luchar y cooperar en contra de esto. Bueno, la respuesta entonces, si he entendido bien, es que el caso está en investigación, ¿sí? Según las autoridades de Bolivia, creo que sí hay investigaciones, pero no de eso es parte algo... de Estados Unidos. Y en los Estados Unidos también nosotros tenemos la política de nunca comentar en una investigación, sea abierta o no. Entiendo. Bueno, el respaldo verbal que han dado a través de redes sociales, todas las autoridades de Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz, y usted también lo está haciendo, es contundente. Sin embargo, quisiéramos saber cómo se va a traducir ese respaldo en acciones concretas. Nos habla del retorno de la cooperación, por ejemplo, estos 20 millones, de atraer inversiones, pero ¿hay algo más? Por ejemplo, adelante. Sí, específicamente nosotros respaldamos al presidente Paz. Por ejemplo, durante las protestas, nosotros pudimos traer asistencia humanitaria a Bolivia. Tenemos no solo los equipamientos para la policía, fuerzas de orden, pero también comida, ¿verdad? Y también combustible para este puente humanitario de los aviones de Bolivia. Entonces, eso era una cantidad de como 12 millones de dólares para respaldar directamente al pueblo boliviano durante esta crisis. También, menos inmediato, pero más a medio plazo, tenemos previsto un programa que se llama Reto del Milenio. Estamos en discusiones junto a Bolivia para promover este proyecto en Bolivia, y dentro de esta marca son varias formas de asistencia técnica en cuanto a agropecuaria, asistencia técnica en la economía, el Banco Central, todo esto para también otra vez impulsar el mercado libre y también impulsar oportunidades económicas. Y otro ejemplo concreto también habíamos anunciado hace como 2 semanas. Vamos a también ofrecer becas, 4,500 becas para estudiar inglés con nosotros. Esos son unos ejemplos, pero como he dicho, estamos empezando casi de nuevo con la elección del señor presidente y vamos a hacer mucho más. Pero tengo entendido que también hay un fondo cultural para preservar Tiwanaku. A ver, cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, yo puedo informarles que sí, es el 16º
ronda de este fondo y vamos a brindar como un cuarto, como $245 millones para preservar Tiwanaku. Y yo no he tenido el privilegio de visitar Tiwanaku, pero de repente voy a visitar para ver cómo va este proyecto y estamos muy orgullosos de poder ofrecer algo cultural también. Entonces tenemos ejes de seguridad, asistencia humanitaria, asistencia para oportunidades económicas en lo cultural también. Vamos a estar con Bolivia. Y sí, que Tiwanaku lo necesita porque ha estado muy abandonado últimamente. Ah, de veras, ok. Sí. Muy bien. Entonces, eso sí vamos a solucionar. Bueno, muchísimas gracias, señor encargado de negocios, y gracias por haber venido al estudio de Sin Maquillaje con Mary Vaca. Gracias a ti. Amigas, amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con Raúl Peñaranda, que es el director de Brújula Digital, periodista con amplia experiencia, para que sigamos este programa enfocados en las relaciones de Estados Unidos y Bolivia. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Bueno, estamos de regreso. Les decía que vamos a dialogar sobre esta entrevista con Raúl Peñaranda. Me he olvidado pedirle a la producción que nos prepare el Happy Birthday to You, porque Raúl Peñaranda está cumpliendo años. Felicidades, Raúl. Gracias, bienvenido. gracias. Yo había pedido que no se diga esto en público, pero gracias, gracias. 17 de julio, sí. Así es, ¿no? Así es. Qué lindo, bravo, bravo. Una vida Gracias. bien vivida. Creo que sí, sí. 60 años, cambio de dígito. Ucha, cambio yo de no dígito. quería decir, pero Sí, bueno, ya por se dijo. esas cosas que tenemos las mujeres a veces. pero- Sí. Bueno, Raúl, ¿qué te ha parecido la entrevista con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia? Primero, un acierto de haberlo tenido acá, así que felicidades por el acierto periodístico. En primer Felicidades lugar. a Brújula, porque A Brújula. somos aliados. Exactamente. Y también creo que muy bien el embajador, el encargado de negocios, muy diplomático, muy medido, sabe lo que está haciendo, sabe lo que puede decir y lo que no puede decir. Tú lo has hecho preguntas que eran difíciles, eran preguntas que ponían un poco el dedo en la llaga, y él ha sabido, obviamente,
responder como tiene que responder un diplomático y con todos los cuidados que tiene que tener un diplomático para las sensibilidades locales. Ujú. Claro, la pregunta que le hice sobre el tipo de relación que se viene, él insistió mucho en el tema de la soberanía. Y fíjate que el libro que acaban de publicar nuestros amigos Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta, habla de unas relaciones asimétricas, por supuesto, porque hay una potencia en el norte y aquí es un pequeño país en el sentido económico, quiero decir, por favor, que no se me malentienda. Además habla de cierta subordinación, sobre todo en temas de lucha contra el narcotráfico. ¿Tú crees que este nuevo escenario está previsto para que haya unas relaciones más iguales entre dos países? Podría ser, él ha tenido mucho cuidado y él ha señalado en varias ocasiones, el jefe de misión de Estados Unidos, esto tiene que ser en base a la soberanía boliviana, ha mencionado eso varias veces, esto es bajo la tutela de Bolivia, etcétera. Por lo menos en la forma, eso me parece bien. Después, obviamente, hay una realpolitik que trasciende las palabras de buena cortesía, ¿no? Pero a propósito del libro que tú mencionas, y en la presentación de ese libro que hemos asistido juntos, el expresidente Mesa dijo: espero que hayamos aprendido la lección en el tema del narcotráfico. Y la presión de Estados Unidos, que él llamó así presión de Estados Unidos, generó que en Bolivia se distorsione la relación interna y terminó beneficiando a quién, a Evo Morales, porque lo puso como una víctima. Entonces a mí me pareció muy fuerte esa declaración de Carlos Mesa, muy directa, es decir, ojalá que hayamos aprendido la lección de no generar una presión muy fuerte internamente que puede ser contraproducente. Entonces yo creo que eso también la embajada y Estados Unidos está consciente de eso, creo yo. Pero además lo que se ha hecho es estirar la cuerda, ¿no? Estirar la cuerda hasta que esa cuerda se rompió, y se rompió por Evo Morales, y qué ironía que sea justamente él que ha sido promovido por uno de los embajadores de Estados Unidos, Manuel Rocha, que era un agente cubano, ¿no es cierto? Que haya sido quien rompió las relaciones. Pero bueno, viene una nueva época. ¿Qué espera Raúl de esta nueva época? A ver, también aquí tenemos que ver, yo creo, un tema que es que cuando tú también le preguntabas al embajador, al jefe de misión, Bolivia, ¿qué puede dar? O perdón, Estados Unidos, ¿qué le puede ofrecer a Bolivia? Y nos da una serie de cosas, ¿no? 20 millones de dólares en tema de seguridad, 12 millones de dólares en asistencia humanitaria y de otro tipo, creo que 200.000 dólares mencionó para Tiwanaku, sigue siendo poco. ¿En qué sentido además? En el sentido de que Estados Unidos y el presidente Trump, creo que en un error de su gestión, ha dado fin con USAID. Y USAID es la forma, el soft power que se llama, ¿no? El poder blando, la forma como puedo llegar a los diferentes países es ofreciendo algún tipo de ayuda, justamente lo que tú preguntabas, ¿no? Pero Estados Unidos se queda sin esa arma, sin ese brazo social, se puede decir que era USAID antes. Entonces, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos? Pero él también lo ha dicho. Inversiones extranjeras, Starlink ha mencionado y otras que podrían llegar. Entonces yo esperaría una relación, ojalá horizontal, ojalá que, como bien dice Carlos Mesa, hayamos aprendido todos la lección, tanto Estados Unidos como Bolivia, de que si pretendemos hacer una lucha demasiado frontal contra cocaleros, raya, narcotráfico, podría haber un problema, y ojalá que más bien vengan inversiones. Ahora esa es una dificultad adicional, se necesitan leyes, se necesita asegurar eso. De hecho lo dijo, ¿no? Y de hecho lo dijo exactamente. Y para eso todavía no hay mucha claridad de parte del gobierno boliviano de cómo va a avanzar eso. Y ha citado otro aspecto que no es nuevo, pero que no está todavía como muy trabajado en la agenda pública, que es el tema del reto del milenio, ¿no? Que eso va a involucrar muchísimas cosas, básicamente inversiones, algún tipo de cooperación, etcétera. Y me llama la atención porque Europa también tiene un proyecto similar para Bolivia, y eso significa que sería como una sana competencia al final, ¿no? De parte de estos dos bloques de países, o en este caso Estados Unidos y el bloque de países europeos, que buscarían, por ejemplo, inversiones en Bolivia.
Exactamente, ojalá que sea así. Recuerdo que al principio del gobierno del presidente Rodrigo Paz en noviembre hubo muchas señales de acercamiento con Estados Unidos, ya se sabe eso, retóricas, pero también de presencia de autoridades norteamericanas, etcétera. Y en Europa había una preocupación. Yo conversé con algún delegado, embajador europeo, que decían, ¿por qué todo es con Estados Unidos? Y nosotros que hemos estado apoyando al país, el proceso democrático. Y luego el gobierno boliviano también abrió esa otra faceta tan importante que es la Unión Europea. Y luego los países vecinos, un país pequeño, como tú decías, como Bolivia, que tiene poco peso internacional, creo que tiene que aprovechar todas las cartas posibles y ojalá que se transformen en cooperación, pero sobre todo en inversiones, ¿no? Y que vengan los mejores, ¿no? Los mejores, los más responsables, en fin, ¿no? Responsables también con el medio ambiente, con lo social, etcétera, porque estamos saliendo de una época de inversiones un poquito oscuras, ¿no? Las chinas, las rusas. Sí, exacto, y con poca claridad de qué tipo de acuerdos teníamos, aunque también yo creo que no deberíamos cerrar las puertas. La economía rusa, curiosamente, es más pequeña. Igual habría que atenderla, pero sobre todo creo que tenemos que mantener como un actor también en Bolivia a la China, que es tan importante, ¿no? Habría que volver a abrir. China y Rusia estaban metidos en el tema, interesados en el tema del negocio del litio, ¿no? Pienso que se debería volver a reabrir eso, una nueva licitación internacional en la que todos puedan participar y además que no necesariamente sea excluyente un país del otro. Todos deberían tener un espacio porque hay precisamente es tan grande el posible negocio de litio que podría alcanzar para todos. O sea que no por tener a China no puedo tener a esto, o no por tener esto no puedo tener a este, ¿no? Ahora lo que falta es que nos pongamos de acuerdo entre bolivianos, porque me parece que eso es lo más difícil, porque de afuera hay interés, ¿no? Es como que, es el momento de aterrizar en Bolivia, pero el punto es cómo nos ponemos de acuerdo. Si me permites, Raúl, tenemos una lámina que resume los respaldos que ha dado Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz. Pongamos, por favor, esa lámina. Vamos con la lámina de Marco Rubio, donde vamos a ver todos los respaldos que le ha dado Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz. Ahí podemos ver el 20 de mayo en X, dijo que nadie se confunda, Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente. El 5 de junio ha dicho a través de un comunicado del Departamento de Estado, tras hablar con Rodrigo Paz, el secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido al a bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar a la sociedad boliviana. Y eso se ha concretado, hay que decirlo, ¿no? Y el 23 de junio fue una declaración conjunta de 16 países del continente que ha sido promovida por Estados Unidos y por Argentina, recordemos, que dijo que los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio. Como podemos ver, el respaldo político es fuerte, es contundente, pero además con ese componente que yo le preguntaba a Martini sobre el tema del narcoterrorismo, ¿no? ¿Cuáles eran las pruebas? En fin, ¿qué te parece ese tema? ¿Tú crees que se han excedido con esa calificación a las personas movilizadas en Bolivia? Yo creo que sí, porque me parece que la protesta que hemos tenido es una protesta que yo no respaldo, lo he dicho públicamente muchas veces. Me parece que son unas dirigencias que han sobreestimado en primer lugar su propio poder y después han hecho un bloqueo de más de 50 días totalmente pernicioso para el país y específicamente para los más pobres. Pero de ahí a decir narcoterroristas no estoy de acuerdo. Claro, sí, y por eso pues, se le hizo la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es Evo Morales, y sobre Evo Morales dijo que el tema está en investigación, y cuando le presioné sobre el tema, dijo, está en investigación en Bolivia. Sí. Y ustedes, bueno, nosotros no comentamos, ¿no? Correcto. Lo que no significa ni sí ni no también, exacto, ¿no? Así se expresan los diplomáticos. Exactamente, y él dijo, si hubiera una investigación o no la comentaríamos. O sea, pero sin embargo,
tengo la información de que en Estados Unidos no hay una investigación sobre Evo Morales, no existe. Y por lo tanto es una investigación interna que ya conocemos, que es de esta acusación de estupro. No es una acusación en Bolivia tampoco sobre el relacionamiento de Evo Morales con el narcotráfico. Presumimos, pensamos, creemos, pero investigación no hay. En Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que poner paños fríos a mucha gente que esperaría que venga un equipo como el que fue a Venezuela a extraerlo, cosa que yo no estaría de acuerdo tampoco. Si nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas, tenemos que hacerlo internamente y que nuestro propio sistema judicial funcione. Coincido plenamente contigo y creo que después de escucharte, Evo Morales finalmente esta noche va a poder dormir tranquilo. Sí, exactamente, va a ver el programa y decir, qué bien que Mary lo ha entrevistado. Ese Raúl me gusta. No creo que le gustes, la verdad. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos porque queremos hablar de coca, narcotráfico y comercio. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, en la pausa Raúl ha revelado su fuente, pero no puedo decir. Lamentablemente, los periodistas estamos protegidos por la ley de imprenta, artículo 8, que dice que el secreto de fuente es inviolable, ¿no? Exactamente. Más bien, si violas el artículo, el periodista está en riesgo de ir a la cárcel incluso. Exacto, ¿no es cierto? O sea, no podemos decir quién le ha dicho, pero sabe. Bueno, vamos al tema cocaína. ¿Cómo has visto, cómo has escuchado en este caso la declaración de Eric Martini sobre el tema? Dice, estoy muy preocupado por el narcotráfico, esa es una de sus declaraciones más o menos textuales, y tenemos que hacer más en esta situación. No llega a decir qué más. Dice, la DEA va a trabajar con los uniformados y lo va a hacer siempre a pedido de Bolivia y con las condiciones de Bolivia, más o menos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, y que este es un tema que le preocupa a Bolivia y que le debería y le preocupa a Estados Unidos, es un tema de preocupación de los dos países. Sin embargo, también es verdad que creo que solo el 1% de la cocaína boliviana llega a Estados Unidos, todo el resto, sobre todo, es Europa y Asia, y los países de la región. Entonces, desde ese punto de vista, para Estados Unidos, no es cuando nosotros iniciábamos nuestra carrera media hace años ya, más bien la mayor parte de la cocaína boliviana se iba a Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado también estos circuitos, todo que ahora, porque Colombia, y México son actores más importantes ahora? Entonces, respecto del tema del narcotráfico, también medido el señor Martini, diciendo que todo esto depende de autoridades bolivianas. Volviendo al libro de Tan Faltos de Aire, a propósito de Tan Faltos de Aire, por eso empecé con en la entrevista por ahí, porque que cómo le cayó la altura, ¿no es cierto? Porque el libro alude justamente a eso, ¿no? A que cuando llegan les falta el aire, pero no solamente se trata del aire físico, sino también el aire político, me imagino, se refiere a todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al libro, si uno puede sacar una conclusión de la parte de cocaína, diría que las relaciones boliviano-estadounidenses han sido narcotizadas y subordinadas. ¿Tú coincidirías con eso? Yo coincido, sobre todo la última parte de la relación entre Estados Unidos y Bolivia, desde la recuperación de la democracia. El mismo presidente Mesa hace una declaración muy, muy fuerte en la presentación del libro. Dice, llegaron 150 militares norteamericanos al Beni, sí, para no conseguir nada, en un tema que era de narcotráfico, para no conseguir nada, solamente para ayudarle a Evo Morales a
fortalecer su imagen. Entonces sí ha sido narcotizada y ha sido desequilibrada, narcotizada por esta obvia razón de que el centro era el tema de las drogas y desequilibrada en el sentido de que Estados Unidos ejercía mucha presión sobre las autoridades bolivianas, el tema de quitar las visas también estuvo ahí involucrado, una retórica muy fuerte y debilitando a unos gobiernos que más bien podían haber sido aliados de Estados Unidos. Y tal vez Evo no hubiera llegado. Exactamente. Entonces esa es la paradoja de que presionaron mucho a unos gobiernos bolivianos que eran relativamente débiles, pero en realidad estaban ayudando al adversario, al enemigo, para que Evo Morales y el MAS hubieran estado 20 años en el poder. Claro, sí, pero sabes que a veces pienso que decir que han sido narcotizadas y han sido subordinadas también puede ser un cachito injusto. ¿Por qué? Porque he estado revisando anoche, haciendo la tarea, unos datos económicos que me han sorprendido. Pongamos las láminas, por favor, César. Las láminas sobre el comercio. Veamos, por favor. Láminas del comercio. Ya vienen. Ahí están. Bueno, resulta que relaciones comerciales entre Bolivia y Estados Unidos. Exportaciones de Bolivia a Estados Unidos en 2025, 414 millones de dólares. Poquísimo en comparación a otro tipo de exportaciones a países como China, qué sé yo. Sin embargo, ha habido un momento en el 2014 creo que fue, ahorita vamos a terminar de leer la lámina. Importaciones, en cambio, o sea, ¿qué cosas traemos desde Estados Unidos? 496 millones de dólares. El déficit comercial, por lo tanto, es de 82 millones de dólares. El total de productos exportados de Bolivia hacia Estados Unidos son 240. Los principales productos exportados son el estaño, con 97 millones de dólares, y el oro, 90 millones de dólares. Realmente somos exportadores de minerales, ¿no? Total, en Bolivia, 3.185 productos importados desde Estados Unidos, o sea, muchísimo más, ¿no? Principales productos importados, el diésel, 89 millones, gasolina sin tetraetilio, eso sí que no sé qué significa, 48 millones. El IPSE dice que en 2025 las exportaciones bolivianas sumaron 414 millones de dólares, una cifra muy distante de los 2.011 millones de dólares de 2014. Es ahí donde quería llegar. ¿Cómo es posible que hemos desaprovechado todo lo que ya teníamos avanzado con Estados Unidos, ATPDA incluido, ¿no, Raúl? Exactamente. Hay un tema importante aquí. Nosotros, como has visto, como has mostrado, exportamos minerales, materias primas, pero también en un momento dado el país que más importaba productos con valor agregado de Bolivia era Estados Unidos. Lo poco que exportábamos en Bolivia con valor agregado, casi todo ese poco se iba a Estados Unidos. Entonces ahí teníamos una oportunidad y años anteriores, joyería, incluso textiles, bueno, era otro tiempo. Pero de todos modos creo que Estados Unidos podría ser un buen aliado comercial para estos productos con valor agregado. Lo poco que exportamos, porque 90% y más de nuestras exportaciones son materias primas, pero lo poco que podemos exportar, ya no madera simplemente aserrada, sino tal vez un mueble, ya no oro, sino tal vez una joyita, yo creo que Estados Unidos es un gran mercado. Porque lo ha sido, ¿no? Porque ya tenemos evidencia de que ha funcionado. De hecho, y la paradoja es que fue el Alto, la ciudad donde se produjeron estas manufacturas que luego se exportaban a Estados Unidos, y es el Alto, tal vez, o sus dirigentes, los más anti-norteamericanos, se podría decir, ¿no? Exactamente. Estados Unidos, con sus 330 millones de habitantes, es el mercado, uno de los mercados, siempre se decía es el mercado más grande del mundo, pero ahora China también es un mercado muy poderoso, menos capacidad de compra, pero más personas, ¿no? Y obviamente Europa. Entonces, ¿cómo no aprovechar eso? Y tenemos una mala comprensión del comercio, ¿no? Cuando un artesano o, no sé, una señora que tiene un taller que hace espléndidas chompas de alpaca, ¿no es cierto? Y que las puede vender a Estados Unidos, a ella no le importa en realidad qué tipo de gobierno hay en Estados Unidos o donde sea. Le interesa que su producto pueda ser vendido y que eso tenga un retorno económico favorable. Entonces yo creo que tendríamos que dejar toda esa tontera ideológica pero también incluye a China, porque ahora hay un sector de la población o un que sector no de la chinos política. Ni rusos, claro, no, tampoco, porque si un ruso va a comprarse una chompa bonita de alpaca o un chino, no importa, es algo que se produce en Bolivia.
Bueno, para los rusos tienen que ser chompas más gruesas. Más gruesas, sí. En el super verano, una chompita delgada. Exacto. Vamos a la siguiente lámina porque a propósito de China, veamos quién es nuestro principal socio comercial. Ahí está, ahí está. Bueno, China es el número 1, ¿no? 19.18% el destino de nuestras exportaciones es China, el primer lugar. El segundo lugar es Brasil con 12.81%. Tercero, India con 8.52%. Japón con 7.66%. Perú con 6.3%, Colombia con 5.94% y finalmente Estados Unidos 4.29%. A ver, ¿qué número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séptimo lugar. Tenemos que ascender, ¿no? Tenemos que ascender y si eran 2.000 millones el 2014, tal vez ese cuadro habría que volver a ver cómo era el 2014. Estados Unidos tal vez estaba en los primeros lugares, no en ese séptimo lugar. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar más el mercado. ¿Por qué? Porque nos conviene. Exacto. A nosotros, no a Estados Unidos. Estados Unidos tiene comercio con 190 países del mundo que tratan de competir con sus productos. Si a alguien le conviene, más bien es a Estados Unidos. Si Estados Unidos, yo siempre digo, una sola cadena de tiendas es suficiente para que nosotros no nos alcance la mano de obra para, por ejemplo, textiles, Claro. ¿no es cierto? Porque es demasiado grande comparado con lo que nosotros podemos producir. Entonces yo creo que es de interés de Bolivia abrir los mercados de Estados Unidos. El embajador no hablaba de eso, el embajador hablaba de traer inversiones, que Sí. es una parte de... No pude ya preguntarle de comercio porque, bueno, me pidieron que la entrevista durara 20 minutos y bueno, yo acepté porque, bueno, Correcto. Porque ese es su tiempo. Correcto, ¿no? porque él tenía rápidamente que Sí. irse a otro evento, entonces ese era el tiempo, entonces está bien. Ujú. Pero yo creo que la otra parte de este debate es el mercado de Estados Unidos, cómo poder acceder a ese mercado. Ajá, sí, esa parte falta, ¿no? Pero como decía Raúl al principio, lo que no queremos ya es injerencia, ¿no? Injerencia en la política, por ejemplo. Ahora, también había en el pasado las certificaciones, ¿no? Bueno, ha seguido desertificando durante los últimos años Estados Unidos a Bolivia. Esa política unilateral de certificación y desertificación, ¿qué te parece? Me parece negativa y me parece que es precisamente uno de los factores que ha hecho que Estados Unidos tenga una mala prensa en el país y que haya alentado a visiones ideológicas contrarias. Ya estamos hablando del MAS, precisamente la del MAS. Y también demuestra cómo, y eso también lo ha mencionado el expresidente Mesa, cuando también requiere de voluntad política de un gobierno hacerte escuchar. Él decía en esa misma presentación del libro que hemos mencionado que Evo Morales hizo cosas que parecía que no se podían hacer y se pudo, y más bien con respaldo popular. Entonces yo creo que también a veces los políticos bolivianos y quienes están en el gobierno tienen que también darse cuenta que también tienen un poder, obviamente asimétrico, pero que es un poder que se podría utilizar. Bueno, eso es la relación Bolivia-Estados Unidos. Creo que la hemos abarcado en casi todos sus ámbitos, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Oye, Raúl, te agradezco muchísimo. Este primer ejercicio de análisis juntos no estuvo nada mal, ¿no? Para nada. A mí me ha encantado. Sí, más bien gracias por la invitación. Estuve obviamente detrás de cámaras escuchando al señor Martini, así que muy, muy interesante, cosas interesantes que ha dicho, siempre con el cuidado que tienen los diplomáticos, pero importantes que creo que van a generar un interés de la agenda mediática. Bueno, y nosotros orgullosos y orgullosas de que la primera entrevista del encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia haya sido con Sí Maquillaje con Mary Vaca y también con Brújula Digital, porque este programa se transmite por Brújula Digital y por la Fundación Ciudad. Recordemos que somos una alianza de 3. Sí Maquillaje con Mary Vaca, Brújula Digital con su Brújula Streaming y la Fundación Ciudad. Bueno, les agradecemos muchísimo, amigas y amigos. Si es que se han tomado libre este viernes, que no lo es un día laborable, que lo disfruten, ¿no? Y si no, pues a trabajar se dijo. Gracias al equipo técnico por haber colaborado y haber hecho posible este programa. Nos encontramos el lunes. Chao, chao.